Dios te bendiga y Dios te guarde. Bienvenido a esta cápsula de poder y de fe en esta gloriosa hora que el Señor Todopoderoso nos regala de manera gratuita. El día de hoy quiero ministrar nuestras vidas bajo el tema ¿qué de malo tiene? Y la palabra de Dios que vamos a leer está en 1 Corintios capítulo 10, verso 23. Y leemos en el nombre de Jesús la palabra. Dice: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Amén. Bendito sea el Señor Jesucristo. Qué hermosa es la palabra de nuestro Dios. Cuán glorioso es el Padre Celestial a quien servimos. Esta palabra que el apóstol Pablo habla aquí tiene un contexto donde se habla de las pruebas en el contexto anterior. En el contexto posterior se habla de la licitud que tiene el cristiano para actuar en ciertas áreas de su vida. En el contexto que habla precisamente del comer en algunos lugares o comida que vendían en los mercados luego de sacrificar ciertos animales a los ídolos. Y Pablo habla allí un sinnúmero de cosas que realmente no es el deseo nuestro tocarlas. Más bien queremos tocar esta parte de la licitud en cuanto al obrar, en cuanto al libre albedrío que se nos ha entregado, que Dios nos ha otorgado para tomar decisiones sabias o no dentro de esta tierra en la cual nos ha tocado vivir, dentro del espacio que nos ha tocado vivir en esta tierra. Y dice el apóstol Pablo aquí: todo me es lícito. Dice Pablo que todo yo puedo hacerlo, todo me es lícito. Y luego agrega: mas no todo me conviene. Y vuelve y repite: todo me es lícito, mas no todo edifica. He escuchado a cristianos que practican ciertas situaciones, por ejemplo, cristianos que celebraron Halloween, que celebran Halloween y cualquier otra actividad mundana o pagana sin conocer sus inicios o sin conocer el trasfondo espiritual que esto tiene para su vida y las implicaciones espirituales que derivan precisamente de la práctica de este tipo de actividades. Sin embargo, no tienen medición de esto y dicen: pero ¿qué tiene de malo, pastor? ¿O qué de malo tiene? Y no hay forma de que usted pueda explicarle bíblicamente lo errado que está esa práctica o lo errado que puede estar aquello que están haciendo en ese momento. No necesariamente tiene que ser Halloween. ¿Por qué? Porque su convicción en la carne, su convicción en el mundo natural no les permite profundizar en lo espiritual. Y muchos cristianos caen en pecado y son objetos precisamente de ministraciones diabólicas, de visitaciones de demonios. ¿Por qué? Porque abren portales espirituales donde los demonios tienen acceso a su vida y a su familia. ¿Por qué? Porque abrieron puertas que no estaban preparados para abrirlas, no tenían la capacidad y la autoridad para luego cerrarlas. Y es ahí donde se crea un caos en la casa, se crea un caos en la vida. ¿Por qué? Por la licitud que tenemos, por el libre albedrío que nosotros poseemos, que Dios mismo nos entregó. La pregunta que debemos hacernos nosotros cuando vamos a actuar es: ¿qué de santo tiene? Porque cuando aplicamos la pregunta ¿qué de malo tiene? Realmente, si actuamos conforme a la carne, conforme a las tradiciones humanas, conforme a las costumbres y usos del ser humano, pues claramente muchas de las cosas no van a ser pecado. Muchas de las cosas simplemente van a ser cosas normales que otros practican. Y en base a un falso amor, por ejemplo, en este tiempo hemos visto cómo la ideología de género se ha multiplicado y ha calado profundamente, y cómo se ha calcomido la mente de nuestros hijos en este tiempo, precisamente a través de la televisión, a través de los muñequitos, a través de las redes sociales, a través de los grupos, a través de las escuelas, a través de la enseñanza pública y privada. O sea, se ha invadido la privacidad nuestra y la capacidad de nosotros enseñar a nuestros hijos. Así que todo esto se hace basado en qué de malo tiene que yo tome control sobre mi cuerpo, qué de malo tiene que yo me exprese, qué de malo tiene. Sin embargo, la pregunta que debemos hacer no es ¿qué de santo tiene? ¿Cómo edifica esto el ser humano? ¿Cómo lo presenta esto delante de Dios? Porque la palabra de Dios dice, el apóstol Pablo dice que todo lo que hagamos, lo hagamos para la gloria del Señor. Dice aquí en el verso 31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y yo quiero preguntarte, ¿cómo glorifican tus acciones a Dios? ¿Cómo glorifica aquellas cosas que tú ves, aquellas cosas que tú piensas? ¿Cómo están glorificando al Señor? Porque ciertamente todo nos es lícito. A ti que no eres cristiano también todo te es lícito. La pregunta es, ¿cómo esto glorifica al Señor en tu vida? ¿Cómo esto te acerca al Señor? He escuchado a personas estaban cercanas a mí en una actividad y personas que estaban diciendo: no, que Dios ha sido bueno, y si Dios quiere y nos da salud, mañana se bebe. Y yo me quedé en shock realmente, porque dije: esto están esperando que Dios le dé salud y que le dé bonanza para ello beber, para maltratar el cuerpo y el templo del Espíritu Santo. Claramente es una ignorancia espiritual y un desconocimiento de lo que la palabra de Dios dice, que nosotros fuimos creados para la gloria de Dios. Por tanto,
tanto, como ser humano, yo debo procurar que todo en mi vida glorifique a Dios. Así que antes de preguntarte, querido amigo, querida amiga, querido hermano o hermana, ¿qué de malo tienen al hacer tú algo que tú sabes bien que está? Porque si te preguntas qué de malo tiene, es porque en tu conciencia, en tu interior, hay una convicción de que aquello que vas a hacer está errado o tiene algo que no es tan santo, tan bueno o tan beneficioso para tu relación con Dios. Así que antes de hacerte esta pregunta, ¿qué de malo tiene? Deberías preguntarte qué de santo tiene, cómo esto me edifica, cómo esto promueve mi relación con Dios, cómo esto me acerca más al Señor. Porque es la pregunta correcta, no qué de malo tiene, sino qué de santo tiene. Es la pregunta que deberíamos hacernos continuamente en nuestro devenir en esta tierra. ¿Qué de santo tiene que yo entable una conversación de cuentos rojos, como decimos en nuestro país, de cuentos morbosos, de cuentos que promueven la promiscuidad, que promueven otras cosas de ámbito sexual? Por ejemplo, hay canciones seculares que la gente dice, pero ¿qué de malo tiene escuchar música secular, pastor? Y yo te pregunto, ¿qué de santo tiene el que tú te amargues con una canción de un artista de larga data, ¿verdad? Que cantan canciones que te motivan a beber, que te motivan a tirarte al abandono, a la depresión por causa de un abandono de una mujer, por causa del abandono de un hombre, por causa de una situación que estés padeciendo. O sea, eso no te edifica espiritualmente, no promueve una libertad en Cristo, no promueve un crecimiento. Y nosotros como creyentes, como seres humanos, debemos procurar crecer cada día, debemos procurar avanzar, debemos desear estar firmes en el camino al cual nosotros decimos pertenecer, que es el camino de la salvación y la vida. Esto es en la persona de Jesucristo. Así que esta pregunta quiero que la medites. Antes de preguntarte qué de malo tiene, pregúntate qué de santo tiene. Bendito sea el Señor. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde. Y mantente meditando en esta pregunta. Amén y amén.